Bueno, buenas tardes para todos. Muchas gracias a todos los que nos están acompañando. Estamos muy contentos con el interés que ha generado la actividad. De hecho, la sala tenía un lugar para 100 personas y la demanda nos superó un poco. Así que también lo estamos transmitiendo por el canal de YouTube del Centro de Estudios para el Desarrollo. A quien, si ven a alguien que le interese que no esté acá, si quieren pasarle el dato, de todos modos lo estamos difundiendo en las redes sociales del CED. Un poco contarles un poco lo que motiva esto. Primero, agradecerles el interés y agradecerles a los expositores y panelistas que aceptaron acompañarnos. En primer lugar, agradecerle a Gabriel Lodone, que con generosidad aceptó compartir un trabajo que CPA Ferrer había hecho al respecto, a José Licandro, a Ana Laura Fernández, a Pablo Sanguinetti, que aceptaron compartir algunas ideas sobre este tema, que es una pregunta tan vieja, tan conocida y tan popular. Nosotros poníamos en alguna de los posteos de redes sociales, de que realmente creo que es uno de los temas de la economía que realmente engancha y conecta muy bien con las preocupaciones de la gente. Y bueno, la idea hoy es obviamente no presentar ninguna respuesta final, pero sí creo que hay algunos insumos y algunas ideas y algunos datos valiosos para intercambiar al respecto. Sin mucho más, voy a dar paso. La idea, les presento, va a hablar primero Gabriel, va a presentar Gabriel un poco el trabajo que ellos hicieron y después voy a presentar yo desde el CED el trabajo que hicimos nosotros para luego dar lugar a los panelistas, a José, Ana Laura y Pablo, y si tenemos suerte alguna pregunta. Creo que no requiere presentación, pero bueno, Gabriel es doctor en Economía por la Universidad de Barcelona y economista por la Universidad de la República, profesor titular de Política Económica, la maestría de Economía de la Universidad de la República, socio e investigador, socio de CPA Ferrer, investigador de Simbre, ha publicado artículos académicos, libros, ensayos, ha sido consultor del Banco Mundial, de la CAF, del Banco Interamericano para el Desarrollo, y ha trabajado, bueno, en Argentina, en Bolivia, en Chile, en Ecuador, en Estados Unidos, México, Paraguay y Uruguay. Así que bueno, Gabriel, muchísimas gracias por acompañarnos y venir a presentar a este evento organizado por el CED el tan valioso trabajo que realizaron. Te paso la palabra. Muy bien, Agustín, muchas gracias por la invitación al CED, por estar acá, y sobre todo muchas gracias a mis colegas que van a compartir y que van a tener la amabilidad de comentar el trabajo que hicimos. Primera aclaración, brevemente, es una sutileza, pero soy doctor en Historia Económica, no en Economía. Es importante a esta altura del partido ser muy claro con los currículos para evitar confusión. Pero bueno, muchas gracias. Este es un trabajo que, como está señalado aquí, CPA hizo para Tata. En ese trabajo trabajamos con Leticia Aguiar, con Sebastián Fleitas, que fue, diría que el responsable intelectual más importante de este trabajo, que lo orientó desde muchos puntos de vista, con Agustín Marquesano y con Ignacio Umpierres, y para mí fue un placer poder coordinar este trabajo. Me tocó a mí hoy en suerte presentarlo y exponer sus principales conclusiones, ¿no? Que básicamente lo que intenta hacer es poder disparar un debate donde posibles prácticas comerciales que tienen lugar en Uruguay, algunas regulaciones muy específicas, pueden tener algunos efectos sobre algunos precios de la canasta de consumo, y donde básicamente el resumen de lo que nuestro trabajo hace es esencialmente lo que voy a presentar en esta placa. En Uruguay, habitualmente el debate sobre precios está fuertemente influenciado por un enfoque macroeconómico. Eso tiene que ver con la larga tradición inflacionaria del país y por los distintos programas de estabilización que hemos desplegado a lo largo del tiempo. No obstante ello, los precios o la formación de precios en los mercados requieren, exigen enfoques o abordajes de naturaleza microeconómica, especialmente para evaluar cuáles son esos efectos de ese proceso de formación de precios en términos de competitividad, en términos de bienestar general. Algo que parece bastante obvio, pero es importante recalcar que a veces confundimos el tema de formación de precios, si un país es caro o no es caro, con la inflación. Hay ejemplos diversos de países que son muy caros, pero su inflación es baja, nórdicos, por ejemplo, porque los precios en el fondo reflejan otro tipo de características del funcionamiento de los mercados, no necesariamente un desorden macroeconómico. Un país puede ser caro esencialmente porque los factores de producción son remunerados a tasas elevadas, porque su eficiencia es muy elevada y por lo tanto sus retornos son altos, y por lo tanto no necesariamente está vinculado a temas macro. Y este es un trabajo que no hace un abordaje macro ni pretende extraer conclusiones macro, simplemente pretende poner sobre la mesa algunos problemas que podrían estar en la formación de precios en Uruguay. Y el trabajo lo que encuentra es que,
bajo un conjunto de limitaciones metodológicas y de datos que ahora voy a explicitar, es que en Uruguay los precios para algunos artículos de la canasta básica, esencialmente artículos importados, hay evidencia de precios más caros que en Argentina, Brasil y Chile. Y por lo tanto, la pregunta, lo que vamos a intentar indagar es cuáles son las razones por las cuales eso es así. Y bueno, lo que nosotros ponemos sobre la mesa es que con las limitaciones que tiene el abordaje que nosotros hicimos, pero que se pueden extraer conclusiones de él, hay algunas prácticas comerciales y algunas regulaciones que están vigentes en el mercado que podrían favorecer procesos de concentración en mercados de importación y distribución que finalmente terminen limitando la competencia y con ello afectando la formación de precios. Y de ese modo, lo que el trabajo termina haciendo es hacer algunas recomendaciones para revisar algunas prácticas en materia de registración de productos importados en Uruguay y evaluar sobre todo algunas acciones que la Comisión de Defensa de la Competencia podría promover para poder hacer que el funcionamiento de los mercados fuera más transparente y que se alentaran formaciones de precios más alineadas al interés general. Con esa síntesis, básicamente el trabajo lo que se propuso es esto, es estudiar para algún grupo de productos específicos de Uruguay, de la canasta de bienes de consumo, poder mirar si hay problemas de intensidad de competencia que estén fundamentados en problemas de políticas, de prácticas comerciales y regulaciones públicas, y eso termine favoreciendo un escenario de encarecimiento. Y por tanto, para hacer eso, el trabajo lo que hace es evaluar y estudiar la formación de precios en algunos productos que eventualmente presenten inconsistencias regulatorias, o sean candidatos a ser evaluados porque presentan inconsistencias regulatorias o porque están sometidos a prácticas comerciales que en otros mercados son desestimuladas y que por lo tanto eso podría afectar la formación de sus precios. Lo que es muy importante aclarar es que el trabajo no evalúa, porque ese no era el scope del trabajo, el papel del poder de mercado de los distintos eslabones, de los distintos agentes en los distintos eslabones de la cadena. O sea, esta no es la explicación de por qué motivo los precios pueden ser de una determinada manera, sino que simplemente lo que pretende es que algunos argumentos sean puestos o sean sometidos a una consideración. Y por lo tanto, esa es la razón por la cual, además de estudiar esa formación de precios, pasamos rápidamente a evaluar marcos regulatorios que podrían estar afectando el proceso, analizamos algunas experiencias internacionales sobre algunos tipos de prácticas comerciales y cómo son estimuladas o desestimuladas en otras jurisdicciones, de manera tal de poder tener un marco de referencia, en particular en la Unión Europea y en Chile, y a su vez, finalmente, terminamos, como les decía, haciendo algunas recomendaciones. Entonces, ¿cuál es el marco de análisis que usamos? Un marco conceptual muy trivial, no es un modelo, porque es simplemente un abordaje conceptual, es un esquema que podría ser dibujado con este diagrama. Tenemos dos agentes productores en el exterior, un productor 1 y un productor 2, y un supermercado en el resto del mundo, y a su vez tenemos un supermercado en Uruguay, y a través de esos jugadores, donde también hay algunos intermediarios, como son los distribuidores y los mayoristas, hay un conjunto de vínculos. La idea es que nosotros vamos a poder usar estos agentes, que son los dos productores del exterior, más los dos supermercados, uno en el exterior y otro localmente, más los intermediarios, a través de estos vínculos para poder caracterizar cómo funcionan estos mercados y poder encontrar pistas que nos permitan conjeturar sobre los temas que queremos hacer, que son la formación de precios de algunos de estos productos. Y esencialmente lo que vamos a hacer para poder comparar si somos caros o no somos caros es estas dos relaciones. En primer lugar, el vínculo que hay entre un supermercado local y un productor en el exterior a través de un distribuidor, un mayorista. Eso se relaciona en el costado izquierdo de la transparencia con el vínculo 1 y el vínculo 2, o sea, hay un productor que le vende a un distribuidor y o mayorista en Uruguay, ese distribuidor y o mayorista lo que hace le vende a un supermercado, y vamos a comparar ese proceso de precios con el vínculo directo entre el productor en el origen y el supermercado en el origen, de manera tal de poder identificar si hay diferencias sustantivas. Y para eso tenemos que elegir productos. ¿Cuáles son los productos candidatos? Bueno, lo que elegimos son productos con precios que estén afectados por alguna regulación, o sea, no consideramos aquí productos de la canasta que no tengan una regulación sobre sus espaldas, porque no tendría sentido trabajar en nuestra hipótesis. Lo siguiente que usamos como criterio fue cuán importante en la ponderación del IPC eran estos rubros, para poder decir que eran medianamente representativos, y a su vez lo que tomamos la precaución para elegir los productos era que hubiera cuotas de mercado elevadas para determinadas marcas, de manera tal de poder explorar si efectivamente cuando hay poder de mercado
o hay una cuota de mercado elevada de parte de alguna gente, eso tiene influencia sobre los precios. O sea que estos son 3 criterios que usamos para seleccionar los productos, y son las razones por las cuales los productos que elegimos son los que terminamos usando. ¿Qué fuentes usamos? Bueno, usamos esencialmente para el mes de julio del 2020, y esto es importante porque es una limitación de nuestro trabajo, información de precios de los sitios web de distintos supermercados en los países que analizamos. En el caso de Uruguay, Tata y Disco; en el caso de Argentina, Carrefour; en el caso de Brasil, Smart y Mambo; y en el caso de Chile, Líder. Nosotros conocemos bien la fuente de precios UI que tiene el Ministerio de Economía y Finanzas a disposición. Lo que pasa es que no conseguimos ninguna fuente que nos permitiera hacer una comparación confiable para nosotros en los otros países, de manera tal de poder hacer una comparación más robusta. Eso nos llevó a limitarnos a la búsqueda de productos, digamos, de esta fuente, porque al final del día lo que nosotros tenemos que considerar son productos homogéneos, que esto quiere decir productos idénticos, con las mismas presentaciones y con las mismas características. Esas características, dada la base de precios UI, no las podíamos identificar con esa precisión en terceros mercados, y por lo tanto decidimos recorrer este camino que tiene sus limitaciones, además por las limitaciones de tiempo. Una recomendación que cualquiera podría hacer, si alguien quiere evaluar esto con más profundidad, es que debería construir series a partir de fuentes de información pública como esta que usamos nosotros, pero para un periodo más largo, de manera tal de no quedar circunscrito a un mes solo, que fue lo que tuvimos que hacer nosotros por razones de acceso. Y la otra cosa que hicimos para evitar algún problema con estos países que somos tan inestables desde el punto de vista de los precios y la volatilidad de los precios, es construir un criterio para amortiguar diferencias de precios que se podrían producir por diferencias cambiarias. Entonces establecimos un rango de tipo de cambio mínimo y máximo bilateral de Uruguay con cada uno de estos países, entre el 1 de enero de 2020 y el 28 de julio de 2020, y dijimos, cualquier variación de precios que supere el umbral del mínimo y máximo, o que esté por debajo del umbral del mínimo y máximo del tipo de cambio, sugiere que hay una variación, que hay un precio caro, digamos. O sea que dentro del umbral de mínimo y máximo, asumimos la hipótesis conservadora de que las diferencias de precios se provocan por razones cambiarias. Fuera de esos umbrales de mínimo y máximo en ese periodo de 7 meses, asumimos de que se trata de un fenómeno más de naturaleza no atribuible al tipo de cambio, y es un supuesto también controversial. ¿Qué resultados obtuvimos? Diversos, el trabajo los expone todos, pero para estos productos, que son artículos de tocador de higiene, que están aquí listados: shampoo, acondicionador, pasta de dientes, enjuague bucal, jabón de mano, desodorante, papel higiénico y jabón líquido y jabón en polvo, lo que encontramos es que en todos los casos hay diferencias de precios significativas de Uruguay respecto a Brasil y Argentina, y también con Chile, aunque un poco menores, donde Uruguay es más caro. Los puntos azules son los niveles de precios encontrados por Uruguay, los rojos, el segmento de recta rojo es el de Chile, el segmento de recta celeste es el de Brasil, y el gris es el de Argentina. O sea, en todos los casos, para todos los productos, Uruguay se ubica en casi todos por encima de los demás. Hicimos algo parecido para alimentos y bebidas importadas, donde en general, salvo en el caso de Chile, Uruguay también se ubica como relativamente caro, aunque con menos intensidad respecto de los otros países. Y cuando miramos los alimentos de industria nacional, y esto es interesante de mirar, encontramos que Uruguay en realidad serían menos caros que en al menos 2 de esos 3 países. O sea que, en el fondo, esto es una conjetura, ni siquiera es una hipótesis que alguien debería testear con mayor rigurosidad, es que los problemas de precios en la canasta de consumo con los productos de estas características, de bienes de primera necesidad y elegidos, como yo les dije antes, parecerían estar más concentrados en productos importados que en productos que tienen una producción nacional posible. O sea que en realidad uno podría conjeturar, como les decía, que hay un problema en la formación de precios que está asociado a la cadena de importación. Y lo otro que hicimos fue que, en la medida que parece existir un comportamiento digamos, más o menos claro de diferencia de precios, aunque no es homogéneo dentro y entre rubros, lo que hicimos fue un ejercicio muy antojadizo que le llamamos contrafactual, que básicamente le aplicamos los precios efectivamente registrados para esos productos en Argentina, en Brasil y en Chile a la canasta uruguaya, y lo que hicimos fue decir, bueno,
Si esos precios se los hubiéramos aplicado al nivel de precios que tenía Uruguay en diciembre del 2019 y lo hubiéramos arrastrado a lo largo de todo ese primer semestre del 2020, ¿qué diferencias de precios habríamos encontrado? Y lo que encontramos es esto que está aquí, que es más una imagen, si ustedes quieren, para provocar que una conclusión relevante. Lo que encontramos es que aplicando los precios que rigen en Argentina, Brasil y en Chile, habría diferencias con el IPC, con el nivel de precios al consumo, de alrededor de un punto porcentual. O sea, dicho en otras palabras, si pudiéramos aplicar los precios de estos productos a la canasta de consumo uruguaya, y eso fuera posible y factible de hacer por algún mecanismo mágico, encontraríamos una reducción del nivel del IPC de un punto, o sea que habría un efecto por una sola vez sobre la tasa de variación de los precios. Por supuesto que las razones por las cuales la diferencia de precios se pueden explicar no son solamente las que nosotros encontramos aquí. Puede haber razones de naturaleza de eficiencia en los mercados, de costo de transporte, de costos logísticos, de escala, que no están considerados en nuestro trabajo. Pero sí, lo que es evidente es que en estos productos, aplicándole la estructura de precios de estos países, encontramos diferencias significativas que se traducen, cuando uno las lleva al índice de precio al consumo, a un nivel que no es descartable. ¿Cuáles son las posibles explicaciones para un fenómeno de este tipo? Bueno, hay diversas que el trabajo pone sobre la mesa. La primera son las prácticas de acuerdo de distribución exclusiva. El acuerdo de distribución exclusiva esencialmente lo que quiere decir es que el productor en el origen le da a un distribuidor la exclusividad de la representación de la marca y la gama de productos para distribuir en Uruguay. Estas prácticas comerciales en el mundo existen y están generalizadas y suelen ser evaluadas por la regla de la razón, porque se entiende que, si bien no son prohibidas habitualmente, pueden limitar la competencia dentro de las marcas y con eso facilitar discriminaciones de precios y procesos de formación espurios. Suelen estar más presentes en productos sofisticados y complejos, típicamente el ejemplo son repuestos de automóviles. Tiene cierto sentido que un representante de repuestos de automóviles tenga la exclusividad, porque de alguna manera garantiza la reposición de stocks y la reposición de los cambios de características técnicas de ese producto sofisticado a lo largo del tiempo para modelos más antiguos y que garantiza la marca, pero no suelen, y por lo tanto suelen estar habilitadas en estos productos más tecnológicos o no diferenciados, pero suelen ser prácticas desestimuladas o por lo tanto restringidas en algún sentido cuando se trata de productos homogéneos y productos maduros donde las diferencias no radican en consideración de naturaleza tecnológica. Lo que encontramos nosotros es que en productos como alimentos y bienes de cuidado personal encontramos diferencias de precios significativas, como les decía antes, y además en el caso uruguayo predomina un solo importador por marca. Es bastante evidente que prácticamente hay un único importador en cada una de esas marcas, en cada uno de esos productos. El marco legal vigente uruguayo no impide que haya múltiples distribuidores, sin embargo la práctica así lo indica. Eso puede estar asociado al tamaño del mercado, a digamos, las prácticas comerciales que estos productores en origen quieren imponer para un mercado, o quieren manejar para un mercado como el uruguayo. Y generalmente eso hace que los importadores locales tengan algún tipo de integración, algunas veces son una representación y otras veces no, simplemente tienen la autorización, con los productores en origen, con contratos muchas veces firmados bajo marcos legales externos. Una segunda explicación, además de los acuerdos de distribución exclusiva, podrían ser los aranceles o el origen. Nosotros no encontramos diferencias sistemáticas que pudieran ser atribuibles al origen o a los aranceles. Por lo tanto, nosotros creemos que no serían relevantes como un factor explicativo, aunque reconocemos que para ciertos procedimientos de certificación de regla de origen, a veces podría haber un proceso de encarecimiento. Esto tiene que ver que en la medida que demoran estos procesos, a veces lo que termina siendo el importador es pagar todo el procedimiento y después cuando le has reconocido el origen que tiene un tratamiento arancelario especial, lo descuenta, pero en la primera registración termina pagando por la certificación de origen porque puede demorarle mucho. Eso es una práctica que en Uruguay a veces aparece, pero no parece ser un elemento central para explicar diferencias de costos.
El tercer elemento que podemos nosotros establecer como hipótesis es los requisitos sobre importación y registro. Y acá sí, no los quiero aburrir con esto, el documento abunda largamente en esto. Hay marcos regulatorios que establecen para distintos tipos de productos cuáles son los criterios que se deben seguir, cuál es el objeto que queda regulado y cuál es la razón por la que así es, cuál es el costo asociado y finalmente cuáles son los requisitos que se le exigen. La conclusión a la que llegamos nosotros es que los costos de registración no son un problema, no son extraordinariamente caros, son más bien irrisorios en términos de lo que es el volumen de una operación de importación. Sin embargo, el requisito para el registro, que como vamos a ver enseguida, exige ciertas características técnicas del producto, o sea, le exige al importador presentar un dossier que tiene información específica sobre el producto de naturaleza técnica, que solamente es provista por el productor, porque es el que tiene esa información en el origen, podría funcionar como una barrera a la entrada, en la medida que solamente el productor le da a un distribuidor esa información de naturaleza técnica que es exigida por la regulación, termina operando como una barrera a otros importadores y por lo tanto fomentando una escasa competencia en el mercado de distribución. Y finalmente, el último posible explicación es un fenómeno de doble marginación. En la medida que hay un distribuidor exclusivo, lo que está ocurriendo aquí es que sobre los costos marginales hay una marginación tanto del distribuidor original, del productor original, como de los distribuidores. Y obviamente, mientras más miembros o mayor esa cadena entre el productor original y el supermercado final tenga más eslabones, más probabilidad hay, sobre todo si hay vínculos exclusivos, de que haya marginación adicional y por lo tanto eso termina generando un problema. Este tipo de práctica de distribución exclusiva lo que suele hacer es limitar la competencia intramarca, o sea, dentro de la marca. En la medida que yo no pueda haber dos importadores que traigan la misma marca, el mismo producto, genera una escasa competencia, lo cual podría tener potencialmente efectos sobre los precios. ¿Cuáles son posibles soluciones entre privados que se podrían arbitrar para resolver estos problemas? Y bueno, la primera es la competencia entre marcas. Volviendo al esquema original, uno podría decir muy bien, lo que podría hacer el supermercado local es sustituir el producto que tiene este vínculo que podría generar fenómenos de doble marginación vinculado a la distribución exclusiva, con otro producto importado de otro productor. Esto funciona bastante bien cuando de alguna manera los consumidores no tienen una preferencia muy grande por uno de los dos productos. O sea, hay sustituibilidad entre el producto que produce el productor 1 y el producto 2. En general, en este tipo de análisis, cuando uno encuentra elevado poder de mercado, elevada concentración de una marca o dominancia de una marca de un mercado, permite presumir que eso es una escasa preferencia de los consumidores por sustituir productos y por tanto es una pista de que de alguna manera esta competencia entre marcas no es muy fácil de operar. O sea, si hay gente que prefiere una marca determinada de dentífrico en relación a otras, y eso hace que el poder de mercado de esa marca sea muy grande, es bastante difícil que por más que uno busque introducir una marca siguiente, termine ocurriendo. Y cuando uno mira el caso uruguayo, uno lo que encuentra que esta es una información que está graficada aquí, de un informe que hizo la Comisión de Promoción y Defensa de la Competencia en 2015, muestra para distintos rubros que nosotros analizábamos, acá solamente les pusimos algunos, pero el informe tiene más, un elevado nivel de concentración, donde hay una dominancia de algunas marcas de manera central. Nosotros lo que hicimos con datos del primer semestre del 2020, con información provista por supermercados locales, evaluar si esta situación que el informe de la Comisión de Defensa de la Competencia del 2015, que está ilustrada en este gráfico, había cambiado mucho, y la conclusión a la que llegamos es que no, que esencialmente estos niveles de concentración suelen mantenerse. O sea, eso lo que nos indica es que en los productos que analizamos nosotros hay dominancia, hay una presencia importante de marcas y de productos y de presentaciones, lo cual da elevada cuota de mercado a algunos jugadores, lo cual hace que la posibilidad de sustitución entre marcas y la competencia entre marcas en estos rubros es baja. La segunda es directamente ir a una importación del agente minorista, o sea, que el supermercado directamente trate de saltearse al distribuidor o busque saltearse al distribuidor, ir con el productor original de manera tal de importar directamente.
nosotros no identificamos en Uruguay para los rubros que analizamos que este vínculo 4 exista. De hecho, encontramos que no existe este vínculo 4, no hay importación directa de supermercados de productos 1 en los rubros que analizamos. Esto es bastante habitual, posiblemente el tamaño de nuestro mercado y la irrelevancia en términos de lo que puede ser una corporación grande haga que el productor quiera concentrarse en negociar o en tener un agente único con el cual interactúa. A veces es simplemente una representación, a veces es simplemente un contrato que tiene firmado. Y entonces existen bastante generalizadamente prácticas de contratos celebrados en el exterior que le impiden al supermercado revender o exportar eventualmente. Por lo tanto, hacen que el supermercado simplemente sea un retailer, un vendedor minorista final. Y finalmente, la última solución entre privados podrían ser las importaciones, la penúltima, importaciones paralelas, ¿no? Directamente que lo que pudiera hacer el supermercado local, es decir, muy bien, si bien yo tengo la obligación en Uruguay de comprarle al distribuidor local, yo puedo ir a un supermercado del resto del mundo que le compra al productor 1 el mismo bien que yo estoy queriendo, comprarlo y traerlo e importarlo. Por supuesto, esto solamente funciona si las diferencias de precios son lo suficientemente grandes, porque aquí al final del día el supermercado uruguayo, a través de vínculo 6, lo que estaría es comprándole a otro retailer en otro lugar del mundo ese precio. Tiene que haber una diferencia sustancial de precios. Acá, en general, esto supuestamente habilitaría de una forma más transparente la competencia intramarca, siempre y cuando el vínculo 2, esto es, el vínculo que relaciona productor 1, distribuidor y supermercado, no tenga una diferencia de precios importantes, y los otros vínculos tengan algún tipo de limitación. Bueno, aquí hay diversas razones por las que este tipo de fenómenos no tiene lugar. A veces hay barreras sanitarias que impiden garantizar la calidad. O sea, puede ser que el regulador local tenga dudas respecto de cómo es cómo supervisa o cómo controla la calidad del producto que efectivamente se está trayendo de un retailer a otro, porque entre otras cosas no conoce los requisitos técnicos y por eso requiere el dossier, porque el supermercado del país de origen no puede compartir el dossier con el supermercado del país 2. En general, en Uruguay, además, el importador, cualquiera, en particular el supermercado, requiere una habilitación especial para traer alimentos y cosméticos, y por lo tanto, esta práctica no existe, digamos, no funciona. Esta práctica que existe en Uruguay respecto a la regulación del registro, cumple con todas las regulaciones Mercosur, aunque las características que tiene esas prácticas de registración son un poco más restrictivas que las que rigen en otros mercados, como es el caso de España y de Estados Unidos. Y ahora sí, para terminar, la idea es, bueno, muy bien, si este es el escenario, esto es, encontramos una evidencia que permite conjeturar de que el proceso de formación de precios en algunos productos de la canasta de consumo uruguaya tiene algún tipo de disfuncionamiento, ya sea por prácticas comerciales o por regulaciones que afectan la formación de precios, lo que podría hacer que tuviéramos un fenómeno de mayor encarecimiento del que podría ocurrir en otro lugar, y en la medida que las prácticas comerciales entre privados que están abiertas no parecen tener los incentivos adecuados para resolver este problema, la pregunta que uno podría decir es, bueno, ¿qué se puede hacer de la política pública para poder eventualmente, si es que estas prácticas efectivamente se corroboraran, desestimularlas, ¿no? Y bueno, en primer lugar, básicamente son dos recomendaciones. La primera es cambios en la regulación sanitaria para habilitar importaciones. Hoy la situación actual, como les dije muy rápidamente al pasar, es que el importador, cualquiera sea él, debe presentar un dossier con información técnica que posee exclusivamente el fabricante de origen. Por lo tanto, si el fabricante de origen no quiere compartir esa información técnica y no le permite presentar el dossier al siguiente importador, eso no puede ocurrir. Por lo tanto, en la práctica lo que ocurre en Uruguay es que las prácticas de relacionamiento entre el productor 1 y el distribuidor local, más la regulación que establece la legislación uruguaya, en los hechos terminan limitando la multiplicidad de registros, lo que puede terminar siendo una barrera de la entrada para las importadoras que no tienen vínculos con el fabricante. Y por lo tanto, esta es la situación que hoy describe la realidad. Por supuesto, y no hay que perder de vista, este es un dilema para la política pública, porque la situación actual que tiene esta patología en el proceso de formación de precios, al mismo tiempo como contracara, tiene
la vigilancia o el cuidado por proteger los derechos de propiedad intelectual del fabricante original. También las inversiones que realiza el distribuidor y el importador en materia de posicionamiento de marca, en materia de publicidad, en materia de servicios técnicos, si es que eventualmente lo hubiera, que en estos casos no lo hay. Y por lo tanto aquí hay un dilema entre estas políticas de protección de los derechos de propiedad intelectual y el bienestar de los consumidores, y ese dilema en los distintos países del mundo se resuelve arbitrando soluciones de compromiso, soluciones intermedias, o sea, soluciones que no de alguna manera escoren la política en una dirección afectando uno de los dos objetivos. Hay que ser muy cuidadoso en balancear estos equilibrios para no generar perjuicios en una o en otra dirección. Por lo tanto, las posibles soluciones que hay para este tipo de problemas son diversas. Aquí hay listadas algunas, el trabajo las describe con precisión. Hay algunos ejemplos. El caso argentino, que por ejemplo para los alimentos de origen Mercosur están exceptuados del registro, o sea, basta que un alimento esté inscrito en un país Mercosur para que ese alimento pueda ser importado. Esa es una práctica que en Argentina está. Eso supondría que Uruguay aceptaría los criterios de registro que los países del Mercosur tienen. Esto es un tema controversial por calidad institucional y fortaleza de políticas públicas. El caso brasileño establece que los dossiers se deben presentar solamente para nuevos alimentos o cuando incorporan nuevos ingredientes, no en los casos en los cuales son productos conocidos y que no tienen modificaciones de fondo. También esta es una práctica que podría ayudar, pero que también es controversial. Otras prácticas en otros lugares del mundo, como Estados Unidos y en España, son esencialmente controles ex post, esto es, no se controla ex ante, no hay un requisito de dossier, pero se controla que la normativa de cumplimiento de requisitos técnicos y de cumplimiento de lo que es la descripción del producto efectivamente se cumpla. Esto tiene dos problemas. Uno es que entraría en contradicción con la normativa Mercosur, que efectivamente toda es basada en el criterio ex ante, pero a su vez este tipo de controles ex post, que los hace más flexibles, hace mucho más costoso y caro el proceso, porque supervisar ex post supone tener un contingente de recursos destinados a la supervisión y al control de los agentes. La otra es converger a un registro sanitario Mercosur, que es como decir que queremos ir al arancel externo común que plenamente funcione. O sea, es muy difícil en este contexto de crisis o de escaso avance en la armonización Mercosur que uno pueda atribuirle a este criterio un avance en el corto plazo. Pero los que sí podrían estar a disposición es algún tipo de flexibilización para el primer importador. O sea, ¿qué quiere decir esto? Uno podría decir, bueno, muy bien, para tal producto, la mayonesa, que de tales características, de tal marca, con tal envase, hay un primer importador que viene y registra, y una vez que ese registro está completo, cualquier otro agente puede importarlo. Por supuesto, con algún tipo de incentivo de protección para que el primer importador tenga algún incentivo para hacerlo y además le protejamos algunos criterios entre los cuales están la inversión en publicidad, la inversión en mantenimiento, servicios técnicos y todo lo demás. Y por lo tanto, una de las cosas que uno podría o que uno ve por allí cuando hay flexibilización de estos criterios es que hay primer importador registra el producto, el resto no requiere presentar el dossier técnico, por lo tanto no requiere ir a pedir autorización al productor original para que le dé la configuración, pero el primer importador tiene un periodo de exclusividad, por ejemplo, podría tener periodo de exclusividad, alguna exoneración de pago, hacerlo gratis, y hubiera, por supuesto, pagos adicionales de diferente entidad para los registradores adicionales, aquellos que no tienen todo el vínculo desarrollado. El desafío de un camino de este tipo son estos dos que están planteados aquí. Primero es que la autoridad sanitaria local tiene menor conocimiento y menor control sobre el producto fabricado, esto es un punto que hay que vigilarlo con cuidado, y a su vez el importador tiene menos seguridad, o sea, el sistema en general tiene menos seguridad que las prácticas de los importadores estén dominadas por buenos principios o por prácticas de transparencia. Es un tema complejo, pero lo que es interesante, cuando nosotros hicimos este trabajo, que nos reunimos y hablamos con algunas autoridades del Ministerio de Salud Pública, es que está bien concebido el sistema de registración, pero desde la lógica del Ministerio de Salud Pública, ante nuestra pregunta fue, nunca nos habíamos puesto a pensar que había consecuencias de este tipo de resolución o regulación sobre un fenómeno de formación de precios. Por lo tanto, lo que muestra la experiencia que tuvimos nosotros mientras hacíamos este trabajo, que hay oportunidades para que desde los ámbitos de regulación sanitaria
y desde los ámbitos que están a cargo de las políticas públicas, en particular el Ministerio de Economía y Finanzas, haya, digamos, un diálogo más profundo, un conocimiento mayor de efectos colaterales que este tipo de prácticas pueden generar para evaluar si efectivamente algunos de estos cambios son factibles y tolerables para la salud pública y al mismo tiempo tienen algún tipo de efectos positivos sobre el funcionamiento de los precios. Y termino con, me parece a mí, con lo que es la recomendación más importante que nuestro trabajo hace, que es, digamos, estimular o recomendar, si ustedes quieren, si se nos permite, que la Comisión de Promoción y Defensa de la Competencia pueda evaluar con más profundidad estos temas que nosotros aquí estamos tirando sobre la mesa. En el año 2015, como yo les comentaba antes, la Comisión de Promoción y Defensa de la Competencia investigó el proceso de formación de precios en algunos de los mercados que nosotros analizamos, y la conclusión de ese trabajo es que no encontró evidencia sobre acuerdos colusorios de precios, lo cual era una pregunta que ese trabajo se formulaba. Sin embargo, ese trabajo no se formuló la pregunta siguiente, que era si las prácticas que habitualmente tienen lugar no podían estar generando algún tipo de efecto sobre la formación de precios. Prácticas que no eran reñidas digamos, con el marco legal, pero que, por ejemplo, tienen estas características de la importación exclusiva y que tienen estos efectos. Y por lo tanto, lo que es importante decir es que la comisión pudiera evaluar la posibilidad de implementar medidas que desestimularan prácticas y acuerdos que limitan la competencia, por ejemplo, fomentando la competencia intramarca, por ejemplo, fomentando la competencia intermarca, son una gran oportunidad para que en estos mercados, que son, digamos, en estos mercados, estos productos que son sensibles para la canasta de consumo y que afectan en principio, como la evidencia parece sugerirlo, el nivel de precios de Uruguay, pudieran introducirse recomendaciones, desestímulos o vigilancias que hicieran que este proceso de formación de precios estuviera más alineado a la competencia y, por lo tanto, a una formación de precios menos tendiente al encarecimiento. Así que yo les pido disculpas por la extensión de mi presentación, esa era mi presentación y quedo atento después a comentarios y preguntas que ustedes puedan formularme, y muchas gracias. Muchas gracias, Gabriel, por tan buena presentación. Sin duda, varios elementos que aportan muchísimo a este tema tan viejito en la discusión, y creo que lograron poner foco en algunas cosas, en algunos elementos que no siempre son lo primero que miramos cuando decimos, bueno, Uruguay es caro, no son las primeras cosas que atendemos, creo que tiene un gran valor. Simplemente, antes de cambiar de sombrero y ponerme como expositor, mencionar que hay una sección de preguntas y respuestas. Estamos medios complicados de tiempo, pero vamos a tratar de dar lugar a alguna. Y también invito tanto a Gabriel como a los comentaristas, de si quieren ir comentando la sección, quedan visibles para todo. Alguna de las preguntas que allá aparecen es más que bienvenido y se pueden ir comentando en esa sección. Ahora sí, me cambio de gorro un ratito y voy a hablar, bueno, en nombre del equipo del Centro de Estudios para el Desarrollo que realizamos este trabajo. Entiendo que se está viendo bien mi presentación, ¿no? Ahí va. Nuestro trabajo está enfocado en los impactos socioeconómicos del contrabando a nivel fronterizo. Básicamente tratamos de atender a una realidad muy vieja, muy conversada, pero nos dimos cuenta que bastante poco estudiada, sobre lo que bueno, normalmente conocemos como galleros o como distintos alquileros, tiene muchísimos nombres. Bueno, con José Licandro conversábamos algo de la cultura de la frontera y los nombres y las canciones. El trabajo fue realizado además de por mi persona, por Atilio Amoya, por Ramiro Correa y por Ignacio Umpierres. El objetivo del trabajo es, bueno, analizar los impactos socioeconómicos en 9 departamentos. Son Río Negro, Paysandú y Salto, Artigas, Rivera, Tacuarembó, Cerro Largo, 33 y Rocha. La mayoría de esos fronterizos, y los que no son fronterizos, que tienen una incidencia, una cercanía a las principales localidades, una cercanía con la frontera que hace que estos fenómenos sean relevantes. Entendemos y partimos de la idea de que el contrabando de pequeña y mediana escala está profundamente arraigado en las economías, pero también en las culturas de muchas localidades de nuestro país, y que hace falta una comprensión mucho más integral y un abordaje mucho más integral de las políticas públicas. Entendemos que tiene una deuda histórica con el tema. Del diagnóstico inicial, que parte de la base, bueno, que estos 9 departamentos analizados, digamos, casi la mitad de los departamentos solo concentran
el 23% de la población nacional y que tienen algunas características en común. Básicamente tienen indicadores sociales y económicos significativamente peores que el promedio nacional. Son departamentos que tienen una incidencia de la pobreza mayor, sacando el caso de Rocha y de Río Negro, que no es así, pero unas tasas de actividad y de empleo significativamente menor que el promedio nacional y también significativamente menor que el promedio del interior. Si sacamos a Montevideo, también son departamentos con tasas de actividad y de empleo más bajas y, por lo tanto, también con tasas con ingresos medios de los hogares menores. Mayor pobreza, menores ingresos, menor tasas de empleo y de actividad. ¿Cuáles son los posibles factores explicativos de este fenómeno tan relevante? Bueno, digamos, los incentivos, ¿no? Por un lado, los incentivos positivos, las ganancias de la actividad, los diferenciales de precios en las fronteras, la posibilidad de tener una ganancia al respecto, y por otro lado, la falta, en principio, de incentivos negativos, la tolerancia del hecho de parte de las autoridades. El contrabando es visualizado como un mecanismo de obtención de rentabilidades, ya sea porque porque ofreciendo bienes a precios menores que el comercio formalmente establecido. Esto puede darse por menores costos, obviamente los comerciantes, los importadores irregulares, bagalleros, pagan menores costos formales, menores no pagan cargas tributarias, costos laborales, tasas, infraestructura, y también, en principio, y muy relevante, porque acceden a insumos, a mercadería a menores costos. Probablemente lo que sí es una combinación de ambos. Si uno lo mira en términos económicos, los incentivos económicos positivos están alojados, serían la ganancia por las ventas de mercadería, que aumentarían en la medida que el diferencial de precios entre Uruguay y los países, y Argentina y Brasil, se incrementa, y eso se sopesaría con los costos que irían de la mano de la posibilidad, la eventualidad de tener sanciones, confiscaciones, tanto el costo como la probabilidad de que eso ocurra. Entonces estos costos negativos se incrementarían en la medida de que aumente el contralor o las sanciones. ¿Qué es lo que vemos? Obviamente, al final del día, lo que captamos es que el diferencial de precios termina siendo, sin duda, el gran motor de esta actividad, que se da en todos los momentos y en todas las etapas, pero que es evidente que su volumen aumenta de forma significativa con el diferencial de precios. El campus de Salto de la Universidad Católica del Uruguay es probablemente quien trató de construir una serie más sostenida en el tiempo para este tema. Construyó lo que denominaron el índice de precios fronterizos, que busca analizar el diferencial de precios entre Salto y Concordia entre el 2015 y el 2019. Toda la serie analizada constata que los precios en Concordia son sustancialmente mayores que los de Salto. En particular, los precios de los alimentos y las bebidas, en el momento que el diferencial de precios es menor, está cercano al 10%, y en el 2015 y en el 2018 y en el 2019 los diferenciales estaban en el entorno del 30%, el último dato, que es el 2019, lo fija en torno al 30%. Además, al principio, en el 2015, también calculaban para la frontera brasilera, el IPF en la frontera Quaraí-Artigas, la diferencia era constatada en ese momento, fue mayor en Brasil, de la frontera uruguayo-brasilera que de la frontera uruguayo-argentina. El tipo de cambio real que publica el Banco Central, el tipo de cambio real regional que publica el Banco Central, que el 100 no es más que una constatación histórica, no tiene ninguna es un equilibrio histórico nada más. También muestra que, bueno, desde el 2007 hasta acá, el tipo de cambio se ha encarecido con respecto a la región, aunque claramente este no es el único factor que puede explicar y que está explicando. Creo que Gabriel dio en varios clavos muy interesantes y que no estaban tan a la vista, pero bueno, diferentes economías de escala, eventualmente diferencias impositivas, hay una diferencia de IVA que no es muy significativa, pero Uruguay tiene un IVA levemente mayor que nuestros vecinos, diferencias de grado de marginalización de la cadena, que recién hablaban, costos de trámites regulatorios que enfrentan los productos importados, y diferente intensidad en la competencia entre marcas e intramarcas. ¿Cuáles son los impactos socioeconómicos que visualizamos conceptualmente antes de entrar a las cuantificaciones que hicimos? Bueno, obviamente uno es la competencia desleal, no cabe duda que el comercio legalmente establecido enfrenta una competencia desleal por un comercio, una importación ilegal que no cumple los requisitos que el Estado le impone al comercio formalmente establecido, que no paga los costos asociados para entrar, los costos laborales, las obligaciones tributarias, etc. Obviamente, la afectación al comercio formal también tiene un impacto sobre el empleo formal, ¿no? La contracara que esto es, bueno, el contrabando es la principal fuente de ingresos de un conjunto importante de trabajadores
Cuando uno mira la categoría de ocupacional relevada por el INE de trabajadores por cuenta propia, sin local ni inversión, se ve que es sustancialmente mayor en estos departamentos que en el resto del país. Esto puede estar, en principio, una hipótesis que está respondiendo a esta tarea en particular. Obviamente es un tipo de empleo informal, sin cobertura, mucho más precario. Y bueno, y el otro impacto económico, los otros ganadores de esta actividad son la población que accede a bienes a menores precios, que reduce el costo de la canasta que enfrentan muchas familias. El Estado también sufre un impacto importante, hay una pérdida de recaudación, que nosotros hacemos algunas estimaciones derivada de la comercialización de la cantidad de ingresos de las familias uruguayas, que terminan muchas veces pagando impuestos al consumo que lo recaudan el Estado de Brasil y el Estado de Argentina, y no el Estado uruguayo, erogaciones de mayores recursos para el control aduanero, y una cosa que puede parecer simbólica, pero creemos que es muy relevante, que es el debilitamiento del marco institucional. No es menor que un Estado tenga normas que permanentemente se vulneran, no es menor que un Estado haga permanentemente la vista gorda y tolere una actividad que es ilegal. Entonces hay un debilitamiento institucional que creemos que también es parte del impacto de esto. Hicimos un intento por cuantificar la actividad. Obviamente hay un límite de información disponible que no lo hace fácil. Básicamente lo que hicimos fue tomar el PBI de 2019 y utilizar en primer lugar un trabajo del OPP que hace la estimación de la participación en el PBI nacional de cada departamento. Lo hace entre el 2008 y el 2014, no varía mucho en ese periodo, por lo cual, bueno, asumimos que no varía mucho tampoco hasta el 2019. Y vimos cuál es la participación de estos 9 departamentos considerados en el PBI nacional. A su vez, tomando el enfoque del gasto, nos fijamos cuánto es el gasto en consumo de los hogares de cada departamento, asumiendo que se comportan igual que a nivel nacional, lo cual ahora vamos a hablar de las limitaciones de esto, creo que es una importante. A la vez consideramos, según la encuesta de gasto de consumo del INE, qué proporción de ese gasto de los hogares va a alimentos y bebidas. Esta estimación solo trata de estimar el gasto en alimentos y bebidas que ingresan al país de forma ilegal. Y básicamente, bueno, el 62% es el consumo sobre el PBI y el 20% es el gasto en alimentos en los departamentos del interior, según esta encuesta del INE, la última encuesta del INE. Y a la vez utilizamos un dato, que es una estimación del Centro Comercial e Industrial de Salto, que analiza la situación de Salto y de Paysandú, de cuánto aumentó la venta a los comercios de esos dos departamentos cuando ocurrió el cierre fuerte de las fronteras entre marzo y mayo del año pasado, cuando realmente las restricciones de circulación en los puentes del río Uruguay se hicieron bien importantes, que se estimaban casi un 30%. En ese sentido, asumimos que del total de consumo de alimentos, tomando ese dato del 29%, el 78%, si eso fuera, ese aumento se debiera a lo que no se puede comprar irregularmente y se pasa a comprar en el comercio formalmente establecido, nos daría que del consumo de alimentos de estos departamentos, el 78% se adquiere en el comercio formal y el 22% del comercio que importa informalmente, el contrabando. Esta cuenta termina en una estimación de que en 2019 fue el gasto en estos departamentos en alimentos y bebidas no alcohólicas fue de $320 millones. Estamos bastante convencidos que es una estimación bastante conservadora y que supondría un piso a la relevancia de esta actividad. ¿Por qué creemos? Bueno, un poco por las limitaciones de la estimación que voy a comentar. En primero, suponer que el consumo, tanto el consumo como el consumo de alimentos y de bebidas no alcohólicas, es igual en todos los departamentos. Los departamentos analizados son departamentos significativamente más pobres que el promedio nacional. La teoría económica ha sostenido que las personas más pobres consumen una proporción mayor de sus ingresos, por lo cual no sería para nada extraño que en estos departamentos la proporción de consumo y del consumo de alimentos y bebidas sea una proporción mayor del ingreso. Después también el dato de cuánto sería la proporción que se viene del comercio informal sale de una estimación de Paysandú y Salto. La impresión generalizada es que este fenómeno es bastante más significativo en la frontera seca del lado de Brasil que del lado de Argentina, lo cual también supondría otro supuesto conservador. Y después no consideramos ni el consumo de bienes del contrabando en otros departamentos. Creo que todos estamos viendo cómo las ferias del área metropolitana
al aumentar los diferenciales de precios. Creo que el resto de los departamentos sí está muy movido por los diferenciales de precios. Ha aumentado la llegada de productos que vienen del contrabando, y tampoco consideramos otros productos que no son alimentos sino bebidas. Gabriel hacía alguna referencia a los productos de higiene, a los jabones, a los shampoos, a los desodorantes, al papel higiénico. Sin duda es todo otro mundo que también tiene un peso significativo en el consumo irregular, tampoco se considera. Después hay un tema de fechas ahí que lo aclaramos, que no voy a entrar ahora por motivos de tiempo, pero sumando todo, nosotros creemos que realmente estos 320 millones de dólares es una estimación bastante conservadora de la magnitud del fenómeno. Cuando tratamos de calcular a partir de esta estimación el impacto de esto en la recaudación del Estado, bueno, surgen dos posibles formas de estimar. Por un lado, cuánto sería la recaudación del Estado uruguayo si estos 320 millones de dólares hubieran sido consumidos en el comercio formalmente establecido en nuestro país. Eso sería que el Estado recaudaría unos 70 millones de dólares más en el 2019, una cifra nada despreciable a la luz de las discusiones presupuestales y de la rendición de cuentas que estamos viendo. Y por otro lado, ¿cuánto hoy en día estarían pagando los consumidores uruguayos de IVA que en Argentina y en Brasil? Esto supone que el bagallero, los contrabandistas, compran del otro lado de la frontera como consumidores finales. En ese caso, serían unos 52 millones de dólares que estamos dejando en impuestos al consumo en nuestros dos vecinos. La última estimación que queremos presentar es el eventual impacto de estos temas sobre la línea de pobreza. No tenemos dudas que la estimación de pobreza del INE es la mejor estimación de pobreza posible hoy en día, disponible hoy en día. Lo que hacemos nosotros también es un ejercicio contrafactual que lo que pretende es estimar cuánto bajaría la pobreza si la población de estos 9 departamentos accediera integralmente a alimentos y bebidas no alcohólicas al mismo precio que lo hacen los vecinos del otro lado de la frontera, ¿no? Los brasileños y argentinos del otro lado de las fronteras. Básicamente esto nos da un 4,4%, la pobreza en ese caso hipotético sería un 4,4% puntos porcentuales menor. Esto serían unas 34.000 personas pobres menos. Esto creo que tiene que ser leído cautelosamente como una muestra del potencial impacto también sobre la pobreza del trabajo en alcanzar niveles de precios en Uruguay más asimilables a los que tenemos al otro lado de la frontera, y en particular en productos que son importados como recién se comentaba. Como conclusiones, algunos comentarios que me parecen relevantes. El contrabando fronterizo es una actividad ilegal que está profundamente arraigada a las economías y culturas locales en muchas partes de nuestro país, y que ha tenido un fracaso persistente de la política pública, y que los gobiernos suelen practicar una pasiva tolerancia. La actividad tiene importantes implicancias sociales y económicas, por un lado como empleador y como reductor de los costos de acceso a algunos alimentos y bebidas y a otros productos de la población de la zona, pero por otro lado una enorme afección al comercio formal, al empleo formal y una evidente competencia desleal, y además de la afección a la recaudación del Estado. Una primera aproximación para el año 2019 nos hace pensar una cifra mínima, conservadora, de unos 320 millones de dólares. Es muy probable que esta cifra varíe mucho significativamente con el diferencial de precios. 2019, el tipo de cambio regional que presentaba el Banco Central mostraba que venía de una apreciación de nuestra moneda con respecto a la región durante varios años. Este cálculo implica una pérdida de recaudación, un pago de impuestos por 51 millones de dólares en impuestos al consumo en nuestros vecinos, y una pérdida y una potencial recaudación del Estado uruguayo de 70 millones de dólares. Y los diferenciales de precios verificados también tienen potenciales efectos en la reducción de la pobreza si lográramos que esos fueran los precios, o que acercarnos, que la población de la frontera accediera a precios similares a los que viven del otro lado de la frontera, nada menos que 34.000 personas solo en esos 9 departamentos del Uruguay. La política pública sin duda no logra afrontar exitosamente esta problemática tan vieja, significativa y extorsiva. Por un lado, los uruguayos seguimos enfrentando precios significativamente más altos que nuestros vecinos, incentivando flujos de contrabando minorista en todas las fronteras. En resumen, la mayoría de la población enfrenta niveles de precios altos, y quienes logran acceder a precios menores lo hacen a costa de una gran afección del comercio formal. Creemos que es pertinente, y en ese sentido es muy saludable alguna de las ideas que manejaba Gabriel,
analizar algunas alternativas creativas de política pública que entiendan integralmente el fenómeno, entender las causas que generan las acciones para mitigar diferencias de precios entre los países. Sin duda, el mayor reductor de los flujos de contrabando va a ser achicar las diferencias de precios, darse cuenta que este fenómeno ha generado una fuerte dependencia monetaria y empleo de muchos uruguayos de la zona y, por tanto, orientar acciones con el fin de promover una formalización de dichas actividades mediante algún tipo de régimen jurídico interfronterizo. Puede ser una posibilidad. Soluciones más sostenibles que pueden estar ligadas a la facilitación de la participación de pequeños y medianos comerciantes, buscando mecanismos legales de bienes que traten de facilitar estas barreras no arancelarias que muchas veces inhiben la apreciación de actores con menores capacidades, y minimizar las ineficiencias y reducir costos vinculados a la comercialización y venta de productos para los comerciantes establecidos. Conjuntamente con lo anterior, fomentará una mayor justicia e igualdad de la competencia. Quería dejar un ratito para nuestros destacados comentaristas. Si les parece, estoy viendo que hay varias preguntas bien interesantes, algunos sobre el acceso a los documentos, de parte del documento del CED, creo que ya está colgado en la web, o si no, en los próximos minutos ya va a quedar colgado en la web del Centro de Estudios para el Desarrollo. Ahora Gabriel comentará sobre el otro documento. Previamente, capaz que empezamos con la ronda. Si te parece, José, arrancamos contigo. José Licandro es el intendente de regulación financiera del Banco Central del Uruguay, es profesor de política económica de la Universidad Católica del Uruguay y es magíster en macroeconomía aplicada de la Universidad Católica de Chile. Muchas gracias, José, por haber aceptado la invitación de hacer algunos comentarios sobre el tema tan relevante. No, Agustín, el agradecido soy yo. Primero que nada, como siempre, hay que ser agradecido en la vida. En este caso, les agradezco la invitación a participar. Me permitió obligarme a hacerme un tiempo para leer trabajos sobre temas en los cuales no estoy habitualmente sobre ellos. Pero la pregunta, como siempre en Uruguay, es muy sugestiva, ¿no? Uruguay es un país caro. Cuando me invitaste, no sabía por dónde venían los tiros, porque no había leído los trabajos, no sabía bien sobre qué eran, y tenía la gran duda, porque en Uruguay en general este tema tiene como dos vertientes. Uruguay es caro para vivir, costo de vida, bienestar, los temas que discutieron ustedes. O Uruguay es caro para producir, que es la otra gran discusión, que va por el lado de la competitividad de nuestro sector exportador, por el lado de la rentabilidad empresarial exportadora, etc. Bueno, los dos trabajos que acabamos de escuchar todos, básicamente se enfocan en el costo de vida. O sea que estamos hablando de un tema de bienestar de nuestros habitantes o de nosotros los uruguayos, porque yo también vivo acá, como consumidores. Y este es un problema viejo, probablemente tan viejo como nuestros orígenes, incluso antes de ser país. Ustedes se acordarán que nuestros hermanos argentinos acusaban a nuestro prócer de contrabandista. O sea que se ve que esta profesión, no sé cuánto de verdad habría ahí, pero se ve que esta profesión es vieja, ¿no? Voy a empezar a concentrarme en el trabajo de CPA por un tema de orden conceptual. Cuando estamos enfocando acá el tema del costo de vida, ¿no? Y el bienestar de los consumidores. En este sentido quiero felicitar a los dos equipos, porque sinceramente me parecieron que son trabajos valiosos, muy originales en los enfoques que hacen, en cómo estudian la información y cómo concluyen, en el sentido de lo que uno debería esperar como economista, sobre todo como economista del sector público. ¿Qué conclusiones tenemos? ¿Dónde están los problemas? ¿Dónde están los orígenes? ¿Cuánto valen estos problemas? ¿Y qué recomendaciones de política podemos hacer para solucionarlos? Ese es el ABC de cualquiera que esté en un lugar de política económica. Y tanto el CED, que se dedica a eso, como en particular Gabriel, que ha trabajado mucho en estos temas de política económica, también es profesor como soy yo de política económica, lo tienen claro, y me pareció en ese sentido que hay aportes valiosos, aunque ustedes en varias oportunidades se encargaron de tratar de minimizar la importancia de los aportes que hicieron. Yo creo que son bastante más de lo que ustedes mencionaron.
Lo primero que uno, mirando el trabajo de CPA, hay una comparación bien micro, ¿no? O sea, Argentina, Brasil y Chile. Estamos hablando de compararnos con los vecinos. Cuando uno se compara con los vecinos o se compara con el resto del mundo, como nos enseña la teoría económica internacional, pueden tener los problemas de diferencia de costo de vida, pueden estar vinculados a problemas macro o a problemas micro. El trabajo de CPA creo que aportó bastante en el sentido para mostrar, si bien estamos hablando de algo que se concentra con todas las limitaciones que presentó Gabriel y también las que presentó Agustín Paraldel en un periodo muy corto, aparentemente estos datos que ustedes tienen para periodos cortos y las conclusiones que sacan son bastante generales, por lo menos la impresión que me da a mí. No teníamos básicamente un problema macro. Ustedes estudiaron una cantidad de bienes que están dentro de las canastas de consumo del Uruguay comparadas con la de la región, y en algunos encontraron que no había muchas diferencias, a pesar de que tomaron como base un año bastante complejo en movimientos cambiarios, debido no solo a la pandemia, sino a situaciones particulares, sobre todo en Argentina, también en Chile, porque Chile viene de problemas ya desde el 2019 vinculados a su situación social, sobre todo. Y a pesar de esas grandes volatilidades, más de uno hubiera pensado, sí, no, Uruguay es caro porque acá el dólar está muy bajo, cosa que uno escucha casi que permanentemente, y no está ahí el problema, por lo menos los números no dicen eso. Los problemas donde Uruguay tiene precios caros se concentran en algunos rubros de la canasta de alimentos y de higiene personal fundamentalmente. Obviamente quedaron fuera otras cosas, como los servicios, ¿no? Entonces, este estudio es parcial por ahí, que incluso en la parte de contrabando también, son canastas bastante parecidas, si uno no las comparé en detalle, da toda la impresión de que acá tenemos problemas microeconómicos y básicamente de organización industrial para separar los temas conceptuales de la macro. No teníamos problemas macro, porque si fuera un problema macro, lo hubieran encontrado la diferencia de precios en todos y cada uno de los precios, porque el tipo de cambio afecta a todos y cada uno de los bienes que se comercian. O sea que no estaba ahí el problema. Primero, me parece una nota importante. Cuando vamos a la parte micro, el análisis que hicieron en el trabajo de Ferrer, a mí me voy a hacer un común resumen, ¿no? No tenemos problemas arancelarios. Básicamente porque en el Mercosur los aranceles para esta mayor cantidad de bienes son cero. Con Chile tenemos, es asociado al Mercosur, tenemos algunos aranceles, pero no está ahí la diferencia, la razón que explica esta diferencia de precios. Más bien, encontraron un conjunto de problemas que yo resumiría en 4 aspectos. Los requisitos no arancelarios, que abundó bastante Gabriel, no lo voy a mencionar, ya lo vieron. Un aspecto que a mí me pareció relevante, que lo señaló Gabriel, pero quiero enfatizar, la falta de producción doméstica, porque en otros donde había problemas de requisitos no arancelarios, y eventualmente podía haber problemas de organización industrial en la integración vertical que menciona Gabriel, que es otro de los problemas, no había producción nacional. Aparentemente, eso le quita, y no es aparente, la razón es que le quita competencia al mercado. Cuando hay productores nacionales, que vaya a saber, seguramente se debe, la razón de que no estén, debe estar vinculada a las ventajas comparativas del país, probablemente. No tenemos ventajas comparativas, no hay producción nacional, los que vienen de afuera no tienen competidores domésticos, por lo tanto pueden hacer la diferencia con otro elemento que está en el trabajo, también fue mencionado, que son las preferencias de los consumidores. Si no tiene preferencias por una marca, yo puedo explotar esa preferencia en la medida que pueda comportarme como un monopolista, que sería lo que estaría pasando. O sea que tenemos problemas de organización industrial. Me llamó la atención la cuantía del impacto, porque uno lo mira y no parece muy importante. Pero estamos hablando de bienes que son el 5,5% del IPC nuestro. Entonces, cuando uno dice, bueno, una diferencia de 1,4% de nivel, no parece mucho. Bueno, no parece mucho, pero están concentrados en 5,5% de la ponderación en la canasta. Eso quiere decir que yo hice una cuentita rápida y me daría que el quantum de la diferencia de precios de promedios ponderados en esa subcanasta del IPC estaría entre el 18 y el 25% si partimos de la base de la diferencia entre 1 y 1,4 que mencionó Gabriel. No sé si él después me lo puede confirmar, pero a mí me daría, haciendo una inducción,
de que la diferencia de precios en esa subcanasta de bienes donde tenemos problemas de organización industrial están entre el 18 y el 25%. Y acá lo ato con lo que decía Agustín, lo que presentó Agustín, en otros trabajos que de otras naturalezas, unos con la frontera con Argentina, otros con la frontera con Brasil, no parece que fueran muy diferentes, los números por lo menos son parecidos. Te escuché, Agustín, hablar del 30% de diferencia de precios. Seguramente no están viendo exactamente lo mismo, pero me llamó la atención que sean similares. Las recomendaciones de política me parecieron muy acertadas, muy imaginativas. Yo no soy experto en esto, pero coincido que si uno lo que tiene que tratar de hacer, si acá no es un problema de aranceles, no es un problema macroeconómico cambiar, y bueno, esto es un problema de competencia, hay que generar competencia de algún modo. Y las propuestas que escuchamos de Gabriel y que están en el trabajo, me parecieron que son bien orientadas, básicamente tratando de ir buscarle la vuelta para que los requisitos no arancelarios se puedan eludir razonablemente sin perjudicar la salud pública, y dándole más espacio de actuación a la Comisión de Defensa de la Competencia, que por lo que me pareció entender, si bien tiene algún trabajo previo, le faltó mirar algunas cosas que aparentemente son importantes, lo que es razonable para un país donde su Comisión de Defensa de la Competencia es relativamente joven y seguramente tiene mucho para progresar. Lo digo, y esto no es una crítica para ellos, todo lo contrario, lo digo con conocimiento de causa porque estoy en una institución que también ha venido aprendiendo con los años, ¿verdad? Esto no se nace sabiendo. Yendo un poco, no quiero acaparar todos los minutos, el trabajo del CED tiene puntos de conexión, si bien hace otras cosas. ¿Por qué? Y bueno, porque el contrabando no es ni más ni menos que un mecanismo no legal de arbitraje de precios. Todo lo que habló Agustín, hay arbitraje de precios. Las consecuencias sociales que ello tiene, el origen sigue estando en este problema. Entonces, si tenemos un problema acá y queremos atacar el tema del contrabando, sobre todo con las fronteras que tenemos nosotros, podemos poner todo el ejército en la frontera que igual va a haber contrabando, ¿no? Y esto se suman los temas culturales. El otro día, si ustedes leen el trabajo, hay algunas menciones a algunos poemas de nuestro canto popular. Yo les podría mencionar otro de una vieja canción, que hay una estrofa que dice, el contrabando es delito, dijo el señor presidente, si se enteran en Cerro Largo, se enoja hasta el intendente, ¿no? O sea, algunos de ustedes seguramente lo habrán escuchado alguna vez, y eso realmente es así, tanto que el senador Botana, que fue intendente de uno de esos pagos por ahí, tiene algunas ideas sobre este particular. Yo les confieso que cuando se inició el acuerdo del Mercosur, yo soy de familia de frontera, mi madre de la ciudad de Rivera, mi papá de Tacuarembó. Cuando se inició el acuerdo del Mercosur, yo dije, uy, al fin vamos a poder comprar los garotos en el supermercado y no vamos a tener que ir a la feria o esperar que venga algún pariente de allá de la frontera con los garotos. Y la verdad que creo que los garotos, eso se dio bastante porque están en el supermercado, antes no estaba. Pero todas estas listas de cosas que están acá siguen ahí en el negocio ilegal. Hay un aspecto que quiero mencionar al final, que quiero gastar unos minutitos, les pido disculpas, pero que a mí me parece importante y que está relacionado con el otro problema, de la otra pregunta acerca de los precios, que es si somos caros para producir. Porque eso, algo se mencionó, se habló del tipo de cambio real, lateralmente, pero se habló, y yo quiero hacer algunas reflexiones sobre ese aspecto, para terminar. Como decía Gabriel, inflación no es carestía, son cosas distintas. La inflación es un tema del dinero, es un tema dinámico, ¿no? Esto que estamos hablando no es un tema no es un tema del dinero, es un tema de economía industrial. Ahora, también tengo que decir que el tipo de cambio real no es sinónimo de competitividad, que desgraciadamente en Uruguay hablamos mucho de tipo de cambio real, hacemos una relación, parece que existiera una relación biunívoca, inseparable e ineludible entre la evolución del tipo de cambio real y la evolución de la competitividad de nuestra economía, y no es así. Hay una larga teoría económica a este respecto que avala esta cuestión para economías pequeñas. Por ejemplo, cuando escuchamos, uno lee la prensa, a veces yo como profesor de macro, a veces me pongo mal, dice, no, ahora como bajó el tipo de cambio real,
somos más caros para vender nuestros productos en el exterior y por lo tanto no podemos competir. Somos una economía pequeña. Nosotros no vendemos nuestros productos a precios domésticos pasados a dólares en el mundo. Nosotros vendemos a precios internacionales. Cualquier precio de referencia de los productores del sector agropecuario, por ejemplo, no son los precios de acá de Abasto. Son los precios de los mercados de afuera, para los lácteos, los remates de Fonterra, para la carne y para los cereales, el mercado de Chicago, yo qué sé. Decir que porque subió un poquito más el IPC acá que en nuestros socios comerciales, ahora resulta que somos más caros para vender el exterior, por eso no vendemos, realmente no es así. El tipo de cambio real en la definición adecuada para un país pequeño es el precio relativo entre transables y no transables, y está demostrado en la teoría que no hay una relación biunívoca entre la evolución del tipo de cambio real y la rentabilidad de las empresas que exportan. ¿Por qué? Porque hay una cosa que se llama el efecto Salter-Swan, que dice que si hay exceso de gasto doméstico, el tipo de cambio real se aprecia y las empresas pierden rentabilidad. Pero si hay progreso técnico, también se aprecia el tipo de cambio real, pero las empresas de exportación ganan rentabilidad. Entonces, decir, como escuchamos tantas veces, que baja el tipo de cambio real y estamos peor, eso no es así. Los invito un poco para terminar a que miren, si quieren, están interesados en este aspecto macro, miren y sigan el índice de excedente bruto unitario de la industria exportadora que calcula el banco, lo publica el Banco Central, lo publica todos los meses, el IEU, como le decimos nosotros. Es una relación entre valores de exportación y costos domésticos de las empresas de exportación. Y yo creo que ese indicador es mucho mejor para discutir en realidad de los aspectos macro que de lo que estamos hablando. Disculpen que me pasé en el tiempo. Muchas gracias, José. Muchas gracias. Muy valioso todos los comentarios de los trabajos y también el tema de los costos de producción, que sin duda quedó un poco por fuera del análisis, pero es central. Ana Laura, te paso la palabra. Ana Laura Fernández es asesora económica de la Cámara de Comercio y Servicios del Uruguay, jefa del Departamento de Estudios Económicos y del Departamento de Comercio Internacional de dicha Cámara. Muchas gracias, Ana Laura, por acompañarnos. Bueno, muchas gracias para todos, muchas gracias para el CED por invitarme a participar hoy como comentarista de estos dos trabajos, que también me sumo a las felicitaciones de Licandro, muy interesantes ambos. Quizás más por el trabajo que nosotros realizamos en la Cámara me voy a focalizar más en el del CED, pero de todas formas me resultó muy ilustrativo el trabajo de Gabriel en el sentido de eso, ¿no? De focalizarnos en los aspectos que hacen de la microeconomía, para buscar una explicación justamente en lo que tiene que ver con, bueno, los precios para determinados productos. Está claro, y algunas de las preguntas que surgían ahora en el chat tenían que ver con que, bueno, está claro que el trabajo que presentó Gabriel está focalizado en una canasta muy reducida y que esos productos manejan una lógica muy particular, ¿no? También de funcionamiento del mercado, y que al final del día eso parece ser la explicación central de por qué ese diferencial de precios. Está claro que esta lógica no es extrapolable a todo lo que es la canasta de bienes de consumo masivo, entonces creo que ahí surgían algunas preguntas en el chat que parecían interesantes. Por ejemplo, en el trabajo de Gabriel, el tema arancelario, por ejemplo, no parecería un aspecto relevante. Sin embargo, bien sabemos que en otros productos de nuestra canasta, los temas de aranceles, lo que tiene que ver con tasa consular, o sea, si hablamos de productos importados fuera del Mercosur, o sea, son elementos que claramente al final del día terminan incidiendo en esa formación de precios. Para ponerles algunos ejemplos, los productos textiles, calzados, que es un componente, empresas bien importantes de nuestra Cámara, con aranceles en el caso de calzados que llegan a pagar el 35% en lo que es aranceles. Entonces, bueno, ahí en esos productos, ahí sí el peso arancelario tiene un valor muy importante y juega también mucho en ese precio final que al final del día termina enfrentando el consumidor. Y después me parecía interesante también, que yo creo que Gabriel no lo mostró, algo Agustín dijo, de también esos productos, ¿no?, de higiene personal, como al final del día, y lo decía Licandro, termina el arbitraje termina siendo el contrabando termina siendo un arbitraje de precios, ¿no? Y cómo se ve justamente en los datos que los quiero mostrar acá, que los presentaba Gabriel, de, por ejemplo, en el caso de la pasta de dientes, shampoo, el peso que tiene el contrabando en estos productos, ¿no?
en el caso de la pasta de dientes más del 23%, en el caso de los desodorantes el 26%. Entonces ahí también la relación que tiene también este trabajo con las conclusiones a las que llega el trabajo de Agustín y del equipo del CED, de bueno, cómo este diferencial de precios al final del día parece ser, ¿no?, un estimulador o genera ese contrabando, ¿sí?, y la ilegalidad y la comercialización de estas mercaderías bajo la ilegalidad, justamente para, en cierta forma, salirse de lo que tiene que ver con el funcionamiento de los mercados, regulaciones y demás que hacen a aquellas empresas que comercializan de forma legal estos productos aquí en nuestro país. Y después entrando un poquito más en detalle en lo que tiene que ver con el trabajo del CED, que presentaba Agustín, primero me pareció muy valioso, porque nosotros desde la Cámara hablamos mucho del contrabando, de lo que implica el informalismo, la competencia desleal para las empresas privadas. Entonces el esfuerzo de llegar a un número me parece muy valioso. Está claro que hay muchas limitaciones detrás, porque bueno, justamente son actividades que no hay un registro de las mismas, entonces bueno, todas las aproximaciones que podamos hacer para llegar a un número va a tener sus limitaciones, pero el esfuerzo de querer llegar a un número me parece muy interesante y perfectible claramente, pero me parece que es muy bueno avanzar en ese sentido, ¿no?, en ponerle un número a lo que es el contrabando, el informalismo y el impacto que eso tiene en la actividad privada, pero también la importancia de cuantificarlo en las otras aristas, ¿no?, en términos de, bueno, la pérdida fiscal, en términos, me pareció muy interesante lo de la pobreza, en términos del impacto en el empleo, o sea, todo, ¿no?, el derrame, ¿sí?, la mayoría de ellos en términos negativos que tiene justamente la actividad informal en nuestra economía. Y que como también planteaban allí, ¿no?, esto no es algo que ocurre solamente en las fronteras, sino que esto también se traslada a todo el país. El contrabando no es que solamente la actividad informal se concentra en las fronteras, sino que también esa mercadería muchas veces no, y llega, ¿sí?, a todo el país. Nosotros dentro de la Cámara el trabajo continuo de lo que tiene que ver con la comercialización de estas mercaderías, por ejemplo en el caso de Montevideo, en las principales avenidas comerciales, y cómo eso impacta también en las empresas formalmente establecidas, el hecho de que en la puerta de su empresa le estén vendiendo una mercadería que llega de forma ilegal a nuestro país, sorteando todos los controles y todos los pagos de cosas que existen en nuestra economía. Entonces eso me parecía interesante. Y bueno, y después, ¿no?, desde el punto de vista microeconómico, eso, ¿no?, de tratar de identificar, y un poco lo planteaba Agustín, de, bueno, cuáles son todos aquellos, no solamente los aranceles, no solo lo tributario, sino también todas aquellas intervenciones, regulaciones, normativas que hacen al final del día la fijación de precios en nuestra economía, y ahí nosotros entendemos desde la Cámara que hay mucho trabajo para hacer en términos de política pública, con las autoridades, bueno, tratar de justamente hacer que esos procesos sean más eficientes y que sean menos engorrosos y que generen menor peso para la actividad privada. Claramente que en este contexto pensar en una reducción de tributos, ¿sí?, bueno, los temas arancelarios la complejidad es mucho más amplia, pero bueno, pero más allá de eso sí, y es importante, y en ese camino estamos. Yo creo que por acá estaba Juan Labraga, lo vi participando, pero también con la parte política comercial del MEF, también con OPP, en el sentido de, bueno, ir hacia aquellas normativas o regulaciones que hoy existen en nuestro país y que van sobre la actividad privada, la importación específicamente estoy haciendo referencia, que al final del día no agregan valor, ¿no? Entonces eso se transforma en un costo, a veces en términos monetarios, pero muchas veces otros un costo burocrático, en tiempos y demás. Entonces trabajar en esos aspectos yo creo que es fundamental, y ahí es clave público-privado, ¿no?, porque al final del día es el empresario el que conoce en detalle cada una de estas trabas que tiene que enfrentar a la hora de realizar la importación, y bueno, también ahí la disposición de parte de las autoridades para tratar de mejorar esos aspectos. Yo creo que eso es fundamental. Estamos en ese camino, pero bueno, hay que también efectivizar esos cambios, ¿no? O sea, que realmente esas barreras no arancelarias puedan ir hacia una disminución. Bueno, hablaba, por ejemplo, el caso de la tasa consular, donde también es un elemento clave, ¿sí? También el tema, ¿no?, que planteaba Agustín, ¿no?, esto de la cultura del contrabando. Entonces, pensar en una
claramente, como bien decía José Licandro, ¿no? Estas actividades van a existir, uno que intenta que se minimicen, ¿no? O que tengan el menor impacto en lo que tiene que ver con los mercados formales. Entonces ahí el trabajo del abatimiento, tanto desde la oferta, pero también desde la demanda, ¿no? Esa cultura desde el lado del consumidor, ¿no? De todo lo que nos perdemos, si bien ganamos en precio, pero también todo lo que estamos perdiendo a la hora de consumir estos productos. Entonces creo que también ahí es importante el trabajo desde el lado de la demanda, y bueno, y claramente ahí la autoridad también como contralor, ¿sí? En términos de estas actividades, y bueno, ahí hay mucho trabajo para hacer, pero también desde la Cámara en particular es importante mencionar que el intento, por lo pronto desde nuestra experiencia, con la aduana en especial y con un grupo específico para lo que tiene que ver del Ministerio del Interior, sacar estas problemáticas, recibimos respuesta. Claramente quisiéramos muchas más respuestas, muchísimo más accionar, pero bueno, es un tema bien complejo, pero en el cual tenemos que insistir día a día, porque de lo contrario esto, la ola nos tapa. Entonces hay que ir insistiendo día a día. Entonces creo que es un trabajo que involucra diferentes aristas, pero el papel del sector privado en este sentido entiendo que es clave, y bueno, y en eso estamos todos los días, ¿no? Creo que más o menos era un poquito eso lo que quería comentar con ustedes. Seguramente haya cosas. Me pareció muy interesante, Gabriel, lo que planteaba el control ex post, y pasar a un control ex post, ¿no? Pensar en, bueno, qué hacen otros países en materia de control en el ingreso de la mercadería. Eso me pareció interesante, que también desde la Cámara hemos hablado mucho en ese sentido. Y bueno, creo que por ahí las barreras de entrada a las micro y pequeñas empresas, ¿no? Que se transforman en una barrera, entonces eso hace que pasar de la actividad informal a la legal muchas veces sea muy complejo. Entonces también ahí hay cosas para trabajar. Bueno, creo que por aquí... Muchas gracias, Ana Laura. Muchas gracias. Es muy importante tener la mirada del sector privado y en particular de la Cámara de Comercio en este tema, sin duda, inevitable. Pablo, vamos contigo. Te pido disculpas porque llevamos un poquito por la espera. Pablo Sanguinetti, está conectando de Argentina, vicepresidente de conocimiento de la CAF, del Banco de Desarrollo de América Latina. Es doctor PhD en Economía, en Economía y en Historia Económica por la Universidad de California, de Estados Unidos, máster en Economía por la misma universidad, máster en Economía del Instituto Torcuato Di Tella también, y se desempeña como profesor de Economía en la Universidad Torcuato Di Tella. Sus intereses de investigación se centran en áreas de comercio exterior, integración, desarrollo económico y federalismo fiscal. Muchas gracias, Pablo, por acompañarnos. Es un honor para nosotros que hayas aceptado la invitación. Gracias, Agustín. Es un placer. Gracias al Centro de Estudio de Desarrollo por esta invitación. Por supuesto, también muy halagado de comentar estos dos papers, el de Gabriel Odone y su equipo, bueno, y el tuyo también. Y yo voy a empezar, tengo 10 minutos, ¿no? Vos me controlás un poquito. Voy a empezar a tomármela un poquito más en serio, no, como todos lo hicieron, pero la pregunta esta, ¿es caro Uruguay? Porque claro, siendo argentino, que me encanta ir a Montevideo y otros lugares, la tengo que sufrir. Entonces lo que voy a hacer es hacer algunos argumentos macro sobre esa problemática. Algo ya José lo dijo. Y después sí pasar a algunas cosas micro, y en ese contexto voy a comentar algunas cosas de los dos documentos. Entonces, claramente es una pregunta muy relevante para Uruguay, porque obviamente podría reflejar problemas de productividad de la economía y también efectos generales sobre el bienestar de la población, aunque también, como vamos a ver, podría reflejar otras cosas que no tienen que ver con costos, sino al contrario, de que Uruguay está creciendo más y mejor que sus vecinos, ¿no? Vamos a ver eso. Entonces, para esta pregunta entonces tiene connotaciones macro y micro. Voy a empezar por las cosas más macro. En términos macro, obviamente, lo que ya mencionó José, vos me lo mencionaste, Agustín, un determinante clave que afecta a los niveles de precios relativos para una canasta de productos entre Uruguay y sus vecinos es el tipo de cambio real bilateral entre esas economías. Y como sabemos, Uruguay ha tenido recientemente vecinos un poquito fluctuantes, digamos, por decirlo bien, nicely, tanto Argentina como Brasil y aún Chile, eso lo mencionó también José, han tenido bruscas devaluaciones, etcétera, y que por supuesto
afecta a los precios relativos de los bienes, aún en el caso de bienes transables. Ahí José hizo toda una discusión muy académica que me encantó, porque yo soy igual que él, sobre la determinación de los precios en economías abiertas. Pero digamos, aún en temas de bienes transables, las fluctuaciones de estos tipos de cambio pueden cambiar pueden cambiar los precios relativos. ¿Por qué? Porque sobre todo cuando uno está pensando en que esos bienes transables se venden en canales minoristas como supermercados, tienen un componente importante de servicios no transables. Y las devaluaciones afectan al tipo real de cambio, el tipo de cambio real bilateral, afectan el precio relativo transable y no transable, y van a afectar también el precio de estos bienes transables, pero que tienen este componente de servicios porque se venden en supermercados. El trabajo de Gabriel y compañía, obviamente lo reconocen esto y tratan de corregir por eso, y usan indicadores de tipo de cambio que tienen que ver con el primer semestre de 2020 y hacen esta suerte de evitar un máximo y un mínimo, y no toman en cuenta tipo de cambio que fueran muy altos o muy bajos durante esa ventana del primer semestre. Pero acá yo quiero decir un argumento. La moneda uruguaya, perdón, vamos a decirlo, no es la moneda uruguaya, la moneda de Argentina y Brasil ya viene hace tiempo depreciada. Tiene una tendencia a la depreciación ya hace de 2 o 3 años. Entonces yo no sé si el tipo de cambio existente en 2020 es un indicador razonable de un tipo de cambio normal. ¿Sí? Yo hubiera tomado el tipo de cambio típico que usamos todos los economistas para esto, que es el Purchasing Power Parity, ¿no? PPP, de un año un poquito más normal. De hecho, fíjense, en los números que mostró el segundo trabajo, el de la frontera, mostró que esta famosa diferencial que genera distorsiones hace así en 2017, cuando el tipo de cambio real en Argentina se aprecia. Y ahí había un 5% de diferencia entre las... Entonces ahí ya cuando teníamos problema. Lo tuvimos antes, en 2015, lo tuvimos de vuelta a partir de 2018. Entonces, yo siento que aún los temas macros asociados con las importantes shocks que sufrieron las economías vecinas son relevantes. Pero eso es un argumento. El segundo argumento es, más allá del shock macro que tienen los vecinos, Uruguay puede ser más caro porque la productividad subió en Uruguay, asociado con la fuerte inversión externa directa, asociado con términos de intercambio favorables, shocks que hacen más rico al país. Y entonces el tipo de cambio real en Uruguay se aprecia como tiene que apreciarse, ya lo mencionó también esto José, pero se aprecia, digamos, suben los precios en dólares en Uruguay, pero también sube el salario en dólares. Y Uruguay es más caro, pero es más caro como es Noruega más caro. Detrás de eso hay aumentos en productividad que hacen que, a pesar de que el tipo de cambio real se aprecia, como dijo José, digamos, lo sufrimos los vecinos, pero no lo sufren los uruguayos. Entonces esto puede ser un segundo argumento. Un tercer argumento que ya puede sí marcar una distorsión, es que nada, que puede haber una distorsión en la fijación de un precio más generalizado de la economía, por ejemplo el salario, que se fija de una forma centralizada y que no refleja, por ejemplo, aumentos en la productividad general de la economía. Y esto, a través de mecanismos muy centralizados de fijación de precios, podría pasar que, nada, algunos precios, algunos salarios para ciertos sectores donde la productividad no aumentó mucho, son demasiado altos. Eso baja la productividad y aumenta los costos del sector, y eso aumenta los precios de esos bienes. Entonces acá tenemos el dólar se aprecia ya por una distorsión de un funcionamiento de un precio agregado como el salario. Entonces digo, con esto quiero terminar la parte macro. Quiero decir, puede haber razones macro para responder a esta pregunta, ¿por qué Uruguay es caro? Hay algunos que hablan de vecinos que andan mal, otros que, a lo contrario, Uruguay anda muy bien comparado con sus vecinos, y otros sí, hay algunas distorsiones dentro de Uruguay que pueden ocasionar macro. Pero bueno, el trabajo de vuelta de Gabriel y compañía se centra en los temas micros, que también para mí son muy relevantes. Más allá, una vez que nos sacamos de estos problemas, el tema micro puede ser muy relevante, porque puede afectar asignación de recursos y por supuesto afecta al bienestar de los hogares, en medida que hay cuestiones como distorsiones de poder monopólico, etcétera, que aumentan ciertos precios sobre otros, ¿no? Y entonces aquí es donde el trabajo genera toda esta evidencia sobre este subgrupo de bienes donde habría precios más altos comparados con los precios vecinos, asumiendo que el tema macro lo hemos resuelto. ¿Sí?
Y aquí, bueno, acá se reflejan cuestiones de baja competencia. De vuelta, no quiero resumir el trabajo, lo que ellos hallaron. Pareciera que son sobre bienes importados y ahí tenemos problemas de facilitación de comercio que son muy importantes. O sea, más allá de las aranceles puede ser bajo, pero hay temas de registros sanitarios que encarecen los productos. Perfecto. Eso es un tema que hay que trabajar. Trabajarlo quizás desde el Mercosur puede ser muy bueno, pero también puede haber problemas de abuso de poder de mercado y ellos lo dijeron, este tema de la famoso de estos esquemas de prácticas de distribuidores exclusivos. Ahora, eso son una práctica muy común, o sea, uno no puede decir que eso... ¿Por qué? Porque detrás de eso, creo que el trabajo lo menciona también, hay inversiones, ¿no?, de gastos fijos que estos distribuidores hacen para difundir el producto, favorecer el marketing, la cadena de distribución y que pueden requerir algún tipo digamos, de sobreprecio para pagar esos gastos fijos. Pero de todas formas son cosas que hay que investigar. Ahí me sumo claramente a la sugerencia del trabajo de mirar ambas cosas, mirar temas de registros y facilitación de comercio, y si eso genera poder de mercado también, o también estos temas de poder de mercado a través de estas prácticas de exclusividad. Y ahí tenemos la Institución de Defensa de la Competencia. Nosotros en un trabajo que hicimos como una especie de diagnóstico para Uruguay, vimos eso, vimos que en Uruguay podía haber problemas de competencia, vimos la acción de la Comisión de Defensa, que es relativamente nueva, ha habido cambios en 2019 que la han mejorado, pero quizá todavía hay cosas que se pueden trabajar. El tema de la independencia de la Comisión quizá todavía depende mucho del Ministerio de Economía. También hay ciertos sectores más de algunos servicios que no pueden influir, como por ejemplo el tema de comunicaciones, energía, etcétera, en las cuales se puede mejorar. Así que definitivamente no descarto los temas micro, y ahí sí, entonces hay áreas de acción muy importantes, y de vuelta, Uruguay tiene una institucionalidad de defensa de la competencia que es bastante mejor que los vecinos, en ese sentido, aunque puede haber de vuelta ámbitos de mejora. Termino con el segundo trabajo, simplemente haciendo muy breves comentarios. Es muy interesante cómo ellos miran este tema de precios relativos en frontera, ahí donde se refleja las distorsiones a veces en los tipos de cambio se viven en el día a día, todos estos incentivos digamos, al comercio minorista y quizá ilegal. Definitivamente, ¿uno qué quisiera en el mundo ideal? Uno quisiera que el vecino, digamos, el ciudadano que vive en una localidad vecina de un país, y donde en un momento dado, por un tema cambiario, el otro país se hace más barato, por supuesto que vaya y compre las cosas y pague los impuestos de otro país, y básicamente es su consumo. Él no está trayendo cosas para vender, es su consumo, y pasa entre la frontera de Argentina y Chile, y eso está bien, mientras pague los impuestos correspondientes en Argentina, o sea, que compre las cosas, y lo mismo si compra en Uruguay o viceversa. ¿Y por qué eso hay que tolerarlo? Porque aparte eso, hoy es Uruguay más caro, mañana es Argentina más caro, o sea, por estos temas de la fluctuación. Ahora, cuando hay problemas de impuestos, problemas de evadir, problemas de ilegalidad, etcétera, es otro tema. Y eso no queremos que esto se vuelva una bola que afecta de vuelta a la producción en los países locales. Esto se puede generar agregado, digamos, se puede terminar no solamente afectando a la localidad, sino el interior del país, tener un impacto distorsivo mucho más grande. Así que ahí necesitamos controles, definitivamente necesitamos. Y el tema es que necesitamos controles de los dos lados de la frontera. Y ahí necesitamos coordinarnos. De vuelta, cuando hay un problema de tipo de cambio, no hay con qué darle y no está... Pero cuando es un problema de impuestos y de otros reglamentos que se evaden para reducir los precios, eso no está bien y creo que ahí hay que trabajar en forma coordinada. Los autores mencionan, y yo con esto termino, que estos otros factores, más allá del tipo de cambio, como impuestos, etcétera, pueden ser muy relevantes. Ahora, eso no explica la suba y baja. La suba y baja le explica básicamente lo del tipo de cambio. Y que esté 30% más caro es básicamente un tema macroeconómico. ¿De acuerdo? Gracias. Muchas gracias a vos, Pablo. Creo que creo que fue la prueba de lo saludable que es de traer a alguien con un poquito más de distancia a mirar los temas, y alguien que es argentino pero que conoce y está tan cerca de Uruguay. Muchas gracias, muy valioso. Estamos pasados la hora, bastante pasada la hora. Yo le quiero dar algún minuto a Gabriel, capaz que tiene algún comentario a partir de los comentarios. También hay alguna pregunta. Gabriel se tomó el trabajo de ir contestando ahí en la sección de preguntas y respuestas algunas.
y hay alguna sobre la accesibilidad del trabajo, y también capaz que puedes hacer un comentario, Gabriel. Gracias, Agustín, y muchas gracias a Ana Laura, José y Pablo por los comentarios. Voy a ser muy breve. Agradezco los comentarios de todos, en particular José, que hizo una serie de observaciones sobre el trabajo, me parece importante. José sugería esa cuenta que él hacía de reponderar a partir de una especie de ejercicio de inducción sobre la canasta de cuánto podría terminar representando si solamente el 5% de los productos tenían un efecto de un punto sobre el IPC, que llegaba al 18-20. Yo confieso que no hice ese ejercicio, pero probablemente el resultado sea algo similar y por lo tanto está bueno poderlo evaluar, que por supuesto las situaciones de explicación de esos precios alterados en otros componentes de la canasta pueden ser de naturaleza distinta a las que nosotros estudiamos, que son muy específicos, ¿no? Después, otro comentario que hacía José, me parece que ese es un debate que me apasiona y me consta que con los colegas del Banco Central, y en particular con José, durante largos años hemos intercambiado sobre esto. Yo sigo creyendo que en el tipo de cambio real uruguayo, en el sector no transable, hay un conjunto de disfuncionamientos en los mercados que generan procesos de encarecimiento, escasa competencia, mucha regulación, mucha determinación de precios que son precios administrados, como son las famosas paramétricas. O sea, hay un conjunto de mercados en el sector no transable uruguayo que siguen funcionando en la lógica de los años 80, en términos generales me refiero a transporte, combustibles, distribución de combustibles, salud y demás, que yo creo que hay enormes oportunidades para meterle mirada micro y mejorar la formación de precios, que al final deberían dar lugar a reformas que tuvieran impacto sobre los precios. Y ahí la Comisión de Promoción y Defensa de la Competencia creo que también tiene incentivos. Hay programa de gobierno corporativo, hay programa de incentivos de los agentes. Yo creo que el Uruguay, con sus aperturas de los años 70 y 90, logró avanzar mucho en mejorar la eficiencia y la competitividad de los sectores transables, pero creo que tenemos un rezago importante en materia de reformas en el sector no transable, y que creo que si nosotros pudiéramos meterle carne a eso, encontraríamos que hay espacios para ganar eficiencia y mejorar la asignación de recursos. Así que este es un debate bien interesante con la perspectiva macro. Respecto a lo que Ana Laura nos dijo, nos comentó, me parece que está muy bien su observación, pero lo que es importante entender es que nuestro trabajo no pretende responder la pregunta de por qué somos caros. Esa no forma parte del scope de nuestro trabajo. Nuestro trabajo lo que pretendía decir es, si alguno de los elementos que nosotros estudiamos, que tienen que ver con la importación de bienes que integran la canasta de consumo, tienen procesos de formación de precios tal que puedan tener efectos sobre el IPC. O sea, nuestro trabajo es mucho más limitado, mucho más acotado, mucho menos ambicioso que hacer una explicación de por qué somos caros. Creo que al final del día, esta actividad que se promovió aquí pretende tener esa respuesta más general, esa pregunta más general, y podría parecer que nuestro trabajo pretendía hacer una explicación a por qué somos caros. No, en todo caso, esta explicación de por qué algún mercado funciona y tiene oportunidad de ser mejorado, y por tanto no debería ser leído desde ese punto de vista. Y respecto a los comentarios que hacía Pablo, me parece que está muy bien el comentario que hace. La hipótesis de Pablo es, cuando nosotros hacemos la corrección del tipo de cambio nominales, que son los nuestros bilaterales entre los países, al usar la ventana de tiempo, que es el primer semestre de 2020, estamos comparándonos contra precios, entre comillas, no normales, o que podrían estar fuera de su equilibrio en Argentina y Brasil, producto de una particular situación que podría derivar de estaciones transitorias. La razón por la que no pudimos ir ¿por qué no tomamos precios en otro momento? Es porque los precios de los bienes que analizamos, en la medida que teníamos la limitación de datos, estaban disponibles para la ventana de tiempo. Nosotros durante 6 meses estuvimos mirando los precios en los sitios web del supermercado. No hay una base de datos que nos permita a nosotros tener acumulado para estos productos, con esta presentación, con estos formatos, una serie de tiempo. Entonces, durante 6 meses estuvimos entrando a los sitios web y haciendo las estimaciones. No podíamos usar un tipo de cambio en un momento más normal porque habíamos comparado peras con manzanas. Entonces, la limitación del trabajo es que, al no haber serie de datos, tuvimos que hacerlo de esa manera, y admito que es una limitante importante del trabajo. Así que, bueno, esos son mis comentarios y reacciones. Yo contesté algunas preguntas por el chat. El trabajo, como les dije allí, con autorización de
quien contrató el trabajo, lo vamos a colgar mañana en el sitio web de CPA y lo vamos a divulgar por redes, así que va a estar disponible para que cualquiera que lo quiera leer y mirar nos pueda hacer comentarios con mucho gusto. Buenísimo, Gabriel, buenísimo. Yo agrego algún comentario cortito de algunas consultas que hacían sobre lo nuestro. La estimación, como dijimos, tiene 1000 debilidades, tiene, sobre todo es un piso y estamos trabajando en algunos intentos de perfeccionarla, hacer algunos agregados. No es fácil por la información disponible. Recién Ana Laura tiró algunas pistas, capaz que buscando otras fuentes de cómo ir agregando otros productos que sabemos que tienen incidencia importante. Sobre los comentarios creo que fue muy valioso lo que dijeron los tres. Creo que Pablo lo da bastante en el clavo en el tema este de cómo la U que hace el IPF que calcula la Católica en Salto, creo que ahí en el índice agregado pesa mucho lo macro y probablemente cuando uno mira la canasta y mira los distintos artículos ve más la incidencia micro de algunos artículos que aún en el 2016 o 2017 cuando era muy chica el diferencial agregado igual tenía una diferencia muy, muy grande de 50, de 70 o más %, y otros que no. Y en ese momento que vos marcabas, algunos artículos, de hecho, eran más baratos en Uruguay, los menos, pero algunos lo eran. Entonces creo que sin duda, como vos mismo decías, Pablo, están como los dos temas, ¿no? Lo micro y lo macro, pero en algunos productos en particular, en los productos que no producimos en Uruguay, los productos que la gran parte del consumo uruguayo es producido en Argentina y en Brasil, es donde las diferencias como son incluso en esos momentos muy, muy persistentes. Yo les pido disculpas a los tres por no abrir una nueva ronda de comentarios, que era el espíritu, pero creo que estamos recontra pasado la hora. Le agradezco a las 60 personas por acá y 23 por YouTube que siguen conectadas, más de 1 hora y 45 minutos después de comentado. Le agradezco muy especialmente, bueno, a Gabriel Odone, a José Licandro, a Ana Laura Fernández y a Pablo Sanguinetti por habernos regalado, haberse tomado el tiempo de haber leído los trabajos, la generosidad de dedicarnos tiempo, creo que fue muy valioso y muy rico y que a pesar de lo largo, creo que la audiencia la mantuvimos, así que eso habla de que logramos hacerlo más o menos interesante. El video de esto va a quedar disponible en YouTube, ya que lo quieren repasar, y bueno, los trabajos ya escucharon, también me disculpo con quienes no pudimos contestar todas las preguntas. De parte del CED quedamos disponibles por las redes sociales o por el mail del CED para seguir intercambiando sobre estos temas y otros. Muchas gracias a todos.